allí a ver qué están diciendo y cuál es la explicación. Justamente no se vieran afectados y algunos trabajadores generaron, agrediendo a la Policía Metropolitana, estos incidentes. La policía fue a ocupar un lugar que estaba vacío, no fue a enfrentarse con nadie, fue a custodiar a los trabajadores que tenían que hacer la obra en el lugar y a garantizar que el cerco se pudiera poner en marcha. Se recibieron varias agresiones en varias oportunidades por parte de la policía, que se defendió, que actuó en consecuencia para preservar en muchos casos a los policías que también estaban allí. Hoy nosotros tenemos como gobierno, los vecinos de la ciudad tienen 9 policías heridos, uno de ellos a punto de perder su ojo, otro en estado de gravedad importante. Los 2 heridos de mayor gravedad son de la Policía Metropolitana. Hay trabajadores que fueron a trabajar con el cerco que también fueron heridos. Entonces, la verdad que los hechos de violencia que hemos visto desde la mañana temprano hasta esta hora nos preocupan, y es por esto que, además de informar y decir cómo son las cosas y en qué marco se desarrolló este proyecto y mostrarles a ustedes la documentación que los avala, también queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo. La manera de dirimir las diferencias no puede ser la violencia. Si hay un gremio minoritario, tanto en el sistema de salud en general y en el gobierno de la ciudad en general, y en particular en el Hospital Borda, que no está de acuerdo con que el centro cívico se instale allí, tiene que hacer lo mismo que hizo hasta ahora: ir por la vía judicial. Y si la justicia no le da la razón, tiene que aceptar lo que la justicia le dice. Así como el gobierno de la ciudad, en muchos casos, y ustedes lo saben, hemos aceptado fallos en primera instancia con los que no estábamos de acuerdo y hemos apelado. Esa es la manera de dirimir los conflictos, no mediante la violencia. No es esa la manera en que nos vamos a poner de acuerdo. Y además todos corren riesgo. Corre riesgo la policía, corren riesgo los trabajadores, corren riesgo los pacientes, afortunadamente no, porque hemos pedido en el hospital que los mantengan a resguardo de esta situación, pero no es esta la manera de saldar las diferencias. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, siguiendo de cerca esta situación. Nos preocupa muchísimo algunas imágenes donde vemos encapuchados. Claramente un trabajador que defiende la salud pública no es alguien que va encapuchado y con un palo en un hospital público. Y esperamos, vamos a investigar, pero estamos preocupados por esta situación y por quienes puedan ir al lugar a generar y a provocar violencia. La policía no va a agredir si no es agredida, no va a atacar a nadie si no es atacada con piedras, con palos, como lo vimos a lo largo de la mañana de hoy. Así que convocar a recuperar la calma, a llamar al diálogo, a recuperar la reflexión y encontrar una manera pacífica de salir de este conflicto, entendiendo que la ley y los fallos judiciales a los que hice referencia avalan la actuación de hoy. Ahora el jefe de gabinete les va a dar más detalles de qué estamos trabajando en este momento. Justamente, y siguiendo con la actitud y vocación de diálogo que comentaba María Eugenia, que hemos tenido desde el principio del proyecto, donde dialogamos con la oposición y se aprobó la ley en la legislatura, dialogamos con los gremios y 4 de ellos aprobaron este proyecto, contestamos en la justicia cada uno de los requerimientos, 2 fallos favorables que avalan lo que estamos haciendo, justamente manteniendo esa voluntad de diálogo. La voluntad de diálogo es que nuestros legisladores, junto con la ministra de Salud, están convocando a los legisladores de la oposición que estuvieron presentes hoy en el Hospital Borda a una reunión ya. Esto creemos que podría ayudar a mejorar la situación, a evitar toda otra acta. Con lo cual nuestra vocación de diálogo se expresa claramente en una convocatoria a los legisladores de la oposición y a dirigentes gremiales en el Ministerio de Salud, de donde depende el Hospital Borda y que queda a unas pocas cuadras del hospital. Estamos esperando que podamos hacer una reunión ya, si es posible, inmediatamente. Creemos que eso ayudaría porque la única manera, como enfatizó varias veces María Eugenia, de descomprimir un conflicto como este es dialogando. Dialogando, no tenemos nada que ocultar, la documentación se les ha acercado una copia a ustedes, que certifica todos los pasos que dimos, pero llamamos al diálogo, apelamos al diálogo, así que los legisladores de la oposición que se presenten, queremos dialogar con ellos y encontrar una salida entre todos. Así que estamos esperando una respuesta para poder organizar esa reunión, esperemos en los próximos minutos. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Fernando Brone, de Radio Ciudad. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que ustedes afirmaron que hay de los cinco gremios, bien digo, 4 aceptaron el acuerdo, médicos municipales, UTEC, hay otros. ¿Por qué entienden ustedes que ATE
termina no aceptando, más allá de las instancias judiciales. ¿Cuál es el fin, entienden ustedes, por el cual ATE se muestra reticente a acceder o a tener la postura que tuvieron los otros gremios? Mire, es aceptable en una democracia que haya gente que no esté de acuerdo. Hay una cantidad de proyectos que impulsa la ciudad, de mucha gente que está de acuerdo y puede ser que alguna no. Con lo cual, que ellos no estén de acuerdo con el proyecto es perfectamente aceptable y nosotros siempre vamos a respetar que haya gente que piense diferente. Ahora, habiendo cumplido todos los pasos, una ley en la legislatura, con la justicia con 2 fallos a favor, lo que uno no puede es, cuando no está de acuerdo con un proyecto, oponerse de forma violenta como se ha hecho hoy. Pero que no estén de acuerdo es perfectamente válido. Lo que nosotros cuestionamos son los hechos de violencia y querer oponerse por la fuerza a un proyecto que cumple con todas las de la ley. Fernando Eiris, buenas tardes, Telefe Noticias. La pregunta tiene que ver con que hubo trabajadores de prensa heridos allí. ¿Quién fue el que ordenó la represión? Si no se fue la situación de Madre, si habrá una autocrítica, más allá de que evidentemente algo salió mal, porque es evidente. ¿Ustedes convocan al diálogo? ¿Van a llamar a gente de ATE también para poder charlar esta tarde? Mire, siempre en todos los operativos que realiza delante la Policía Metropolitana son auditados por la auditoría externa policial. Se va a hacer de la misma manera, se va a ver cómo fue la actividad de la policía, cómo se hacen todos los procedimientos. Obviamente que a nosotros ese tipo de situación, la policía no va al lugar a provocar una agresión, sino todo lo contrario. O sea, de todas las... Si ustedes estuvieron viendo las imágenes que nosotros tenemos desde el principio, hay casi 1 hora de agresión constante con piedras y palos a la Policía Metropolitana, y también se le pedía a los trabajadores de prensa que estuvieran en un costado del lugar. Esto era por la cantidad de agresión que se estaba sufriendo, incluso como algunos trabajadores de ATE también lo manifestaron, con la posibilidad de infiltración de gente dentro de los grupos que no son de salud que estaban en el lugar, con lo cual obviamente que toda la actividad policial va a ser auditada, como fue auditado en el momento del Parque Centenario, como fue auditado en el momento del Teatro San Martín, como en cualquier actividad que realiza la Policía Metropolitana, es auditado, y por eso tomamos imágenes propias para determinar cuáles son las distintas cuestiones que llevaron al momento de que la policía tuviera que repeler una agresión para evitar la comisión de delitos. Hay dos policías que están muy graves, hay 8 personas que están detenidas a disposición de la justicia. O sea, se hace la consulta judicial y el juez entiende de que tienen que permanecer privados privados de su libertad hasta que se determine la reincidencia, y a partir de ahí hacer una nueva consulta. O sea que también esto tiene que ver con distintas actividades que tuvieron algún grupo de personas que cometieron delitos, y la policía lo que trataba de intentar era evitar esa situación. Obviamente que si algo de esto se hizo mal, va a ser investigado y auditado, y por supuesto que va a ser comentado con ustedes también. Y en términos de tu segunda pregunta, la convocatoria al diálogo, por supuesto, incluye ATE. Nosotros dialogamos con todos, aun cuando podamos no estar de acuerdo, pero creemos que la única manera es a través del diálogo. Y por supuesto lamentamos muchísimo los hechos de violencia, lamentamos muchísimo que haya gente lastimada, pero como dijo Guillermo, hubo una agresión muy fuerte, muy violenta, muchos piedrazos desde el principio, y realmente lamentamos que haya gente lastimada. Jennifer de CN23. Primero quería preguntar finalmente si había una orden de desalojo, porque muchos de los legisladores y también trabajadores manifestaron que no había ninguna orden para comenzar con los trabajos en el día de hoy. Después hablan de que la policía se defendió, justamente lo manifestó recién Vidal. Creo que esa no, o sea, mejor dicho, la pregunta sería si esa es la forma de defenderse de la policía, con gases lacrimógenos, balas de goma, porque pasó tanto en el Teatro San Martín como también en el Indoamericano, y muchísimas veces se vieron cientos de heridos. Y lo último que quería preguntar finalmente es dónde se encuentra en este momento el jefe de gobierno, Mauricio Macri, porque también sería interesante conocer la opinión de él y que esté presente en este lugar, dado a cómo sucedieron los hechos. A ver, primero, el jefe de gobierno está en su despacho, ¿no? Y durante todo el día de hoy se lo estuvo informado de todo lo que está ocurriendo. La agresión es clarísima. La Policía Metropolitana no fue a agredir, sino fue a custodiar una obra. Si la obra se hubiera realizado en forma pacífica como corresponde y sin un grupo de personas, que fue realmente agredir a los trabajadores que estaban haciendo una obra que tenía que ver además, como bien lo explicó María Eugenia, con desarmar un lugar con material cancerígeno, entre otras cosas, con lo cual igual se tendría que haber hecho esto no hubiera ocurrido. Obviamente que toda la actividad, como le expliqué recién a su compañero, toda la actividad de la Policía Metropolitana se va a auditar. Y si hay algún exceso, se va a determinar cuál fue y cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes. Así como también en las filmaciones que están a disposición de la justicia está la responsabilidad
de las personas que se dicen trabajadores y que fueron detenidos por haber agredido al personal policial, que también agredieron con piedras, que también cortaron la calle, que también prendieron fuego, porque todas esas imágenes, así como ustedes las graban, también las graban el personal policial. Nosotros usamos las imágenes de ustedes también para poder llevar adelante este tipo de investigación que tiene que ver con adjuntarle pruebas a la justicia para que determine la responsabilidad de cada uno de los que participaron en los hechos de hoy. Los fallos los dieron ustedes, le dieron copia de los 2 fallos. ¿No? ¿Les dieron copia? Sí, tienen copia de los 2 fallos que claramente muestran que se avala el accionar. No, está bien. Bueno, buenas tardes, Oscar Urquera de Radio América. ¿No hay otra manera de que la policía actúe, doctor Montenegro? Digo, teniendo en cuenta una situación extrema, límite en un predio cerrado, digo, ¿no hay otra manera de actuar de las fuerzas de la ciudad? Y la segunda pregunta, ¿cómo continúa esto, María Eugenia o Larreta? Por supuesto que hay otra forma que actúe la policía, es que no sea agredida. O sea, está claro de que acá hay una situación no buscada, ni generada, ni creada. Cometiendo una persona un delito, lo que uno intenta es volver a la situación previa, que es hacer cumplir la ley. Obviamente que para hacer cumplir la ley, primero se intentó con el diálogo, se soportó más de 1 hora de piedras y palos, y en el momento que empezaron a sufrir una agresión con varios policías heridos, es en el momento que se va a detener a las personas que habían provocado esas agresiones. Incluso ahí fueron cada vez más agredidos los policías, y ese fue el momento donde tuvo que repeler la agresión. Así como explicó recién María Eugenia Horacio, los 2 heridos más graves que nosotros tenemos son Policía Metropolitana. Ignacio González Prieto, de Canal 13. ¿Está? Dale, preguntando. Ya lo dije yo, sigue con una reunión que los legisladores están convocando idealmente en los próximos minutos, con los legisladores de la oposición presentes, con todos los dirigentes presentes, que esperemos poder reunirnos ya. Están esperándolos, están físicamente ya esperándolos. Sí, por supuesto. Ignacio González Prieto, de Canal 13. 2 preguntas. Una para Montenegro, que recién no contestó al fin de cuentas lo que le preguntó la compañera. ¿Había una orden de desalojo o no había? Porque una cosa es un fallo judicial que les está permitiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezar formalmente la obra, y otra cosa es una orden de desalojo. ¿Está vinculado directa o indirectamente? La otra pregunta va para Chaín, porque hoy lo mencionaron bastante a la mañana y quiero hacerle otra pregunta a él. ¿En contexto esta? La del desalojo. No había una orden de desalojo porque no era necesario. Para empezar, el lugar estaba vacío. No había nadie a quien desalojar. El lugar estaba vacío. A las 7 de la mañana no había una sola persona, con un edificio vacío que desde hace 6 meses no se usa. Un edificio y un taller vacío con un problema de asbesto en un lugar donde el gobierno de la ciudad tiene que hacer una obra sin una persona adentro. Esa era la situación hoy a las 7 de la mañana. Frente a eso no hacía falta una orden de desalojo. Y la otra pregunta va para el ministro Chaín, porque hoy escuché que varios legisladores, algunos trabajadores del hospital, la denuncia permanente que vengo escuchando desde hace varios meses es que hay un negocio inmobiliario en la zona. Para despejar cualquier tipo de dudas y dejar las cosas en claros. ¿Qué significa un centro cívico? ¿Son solamente oficinas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tipo de oficinas va a haber? ¿Se va a montar en la zona un centro comercial, un paseo, algún otro tipo de evento? Quiero que expliquen eso específicamente, porque es la denuncia permanente que se viene escuchando desde los gremios, desde los legisladores de la oposición, de los mismos trabajadores. Le agradezco la pregunta, porque me da la oportunidad para explicarlo. No hay ningún otro tema más que ejecutar una obra que permite que un conjunto de aproximadamente 4.000 trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios y el propio jefe de gobierno, se pueda trasladar a una de las zonas con mayor complejidad social que tiene nuestra ciudad, con la intención de que con esa mudanza estemos más cerca de las zonas más vulnerables de la ciudad y al mismo tiempo resolver con esa misma instancia, en virtud de la tarea, del trabajo que genera, trabajos indirectos que genera esta instalación, en un lugar que, le digo, el límite es Constitución y la zona de Barracas más compleja que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires. Así que este es el punto. Muchas gracias.